Todas las explosiones cesaron al mismo tiempo. Durante un momento largo e inquietante, reinó el silencio. Luego, las columnas de humo color blanco y gris que cubrían la zona de combate se elevaron lentamente en el aire detenido. Como un truco de un mago cruel, quedaron a la vista los restos calcinados del campo de batalla y se fundieron en un panorama árido y despojado. Los protos habían sido brutalmente meticulosos en su ataque. Los restos de los uniformes de combate de quienes alguna vez habían sido marines vivos y fuertes, ahora yacían esparcidos en diferentes escenas de destrucción. Algunos soldados habían sido calcinados por los disruptores de partículas de los persecutores, que habían perforado las armaduras con disparos implacables. Otros habían encontrado un fin de tipo quirúrgico, rebanados en pedazos por las energías abrasadoras de las espadas iónicas de los Zealots. Todos estaban muertos, o casi todos. La aparente quietud del campamento kelmoriano se quebró por un repentino movimiento. Uno a uno, desde el fondo de las filas, los soldados comenzaron a reptar hacia adelante. Eran merodeadores que avanzaban pesadamente en sus inmensas armaduras y camazotes que cargaban con los barriles ennegrecidos de sus lanzallamas. Sus formaciones, antes prolijas, habían quedado fragmentadas como los restos retorcidos de las instalaciones que debían defender. Pero habían resistido. Aún respiraban, y para ellos, eso era la victoria. El capitán Marius Blackwood no vio nada de eso. A los costados de su tanque de asedio, el extraño terreno de Moria se presentaba borroso. Las planicies de polvo rojo se extendían en todas direcciones, pero Marius se concentró únicamente en el pequeño y limitado mundo de la ventanilla delantera del vehículo. En lugar del estridente sonido de la sirena de la fortaleza, solo se oía el tranquilizador tambaloreo del motor detrás de él. Las fuerzas enemigas han sido aniquiladas, dijo la voz a través del intercomunicador. Eran las mismas sintéticas palabras de siempre, instrucciones emitidas a través de un robot dentro del centro de mando. Todos los escuadrones deben presentarse ante los comandantes de pelotón. Objetivo principal Alfa, violación del perímetro en... Marius apagó el interruptor de los auriculares para detener esa catarata infinita de parloteo electrónico sin sentido que conocía tan bien. La mano callosa se cerró sobre la palanca de cambio sin que siquiera tuviese que mirar. El Arclite se estremeció un instante por el cambio de marcha y las orugas desprendieron grandes nubes de polvo de color carmesí al despertar. Sin embargo, Marius tampoco vio nada de eso, solo vio al coloso. Era increíblemente enorme, un monstruo intimidante cuya silueta se recortaba contra el paisaje sombrío e inhóspito. Marius lo observó. Retrocedía sobre sus piernas largas y delgadas, mientras giraba hacia atrás su cabeza sobrenatural para asegurarse de poder escapar. Estaba muy lejos, y Marius sabía que trataría de alejarse aún más del tanque de asedio, pero había un pequeño detalle. Cojeaba. El solitario caminante robótico ya no tenía ni la velocidad ni la gracia que había mostrado cuando las máquinas de guerra atacaron al complejo. Había sufrido algún tipo de daño. Marius aumentó la visual de su pantalla y pudo ver cuál era la pierna dañada. A cada paso, el coloso la arrastraba pesadamente. Marius aceleró la marcha. A lo lejos, la extensa planicie anunciaba la silueta oscura de unas montañas distantes y escarpadas. Necesitaba acercarse al coloso antes de que llegara a esa cadena montañosa. Trabó el retículo en el blanco y bajó los ojos hacia el panel de lectura de proximidad, que titilaba. Solo estaba seguro de una cosa: sería cerca. Una luz blanca parpadeó velozmente en la consola. Marius trató de ignorarla y estuvo a punto de conseguirlo, pero finalmente resopló y le dio un golpe con el puño cerrado. En la pantalla agrietada y sucia apareció una figura que conocía muy bien. ¡Blackwood!, exclamó la teniente coronel. ¿A dónde mierda crees que vas? Pues hacia adelante, respondió Marius con sarcasmo. Ya sabía el tipo de conversación que iban a tener. ¿Adelante? ¡Un carajo!, le contestó furiosa la teniente coronel. Los ojos azules le brillaban con fuerza, incluso a través de la suciedad de las grietas de la pantalla. Se terminó la fiesta, capitán. Vuelve aquí ahora mismo. Tenemos que... Inesperadamente, una brillante explosión sacudió el tanque de asedio. Aunque los propulsores hidráulicos absorbieron la mayor parte del impacto,
no pudieron evitar que la cabeza de Marius golpease con fuerza contra la consola delantera. Marius trató de mantener el control. Se pasó los dedos por la oscura maraña de pelo, pensativo. Cuando retiró la mano, vio que estaba cubierta de sangre. Pensé que habíamos aniquilado a las fuerzas enemigas. Rugió a través del micrófono, mientras examinaba el terreno a través de su ventanilla. A pesar de todas las misiones que había llevado a cabo adentro de esa cosa, el veterano conductor aún no confiaba del todo en las pantallas de sensores. Y eso hicimos, gritó la teniente coronel. Pero te alejaste demasiado. Estás alcanzando a los que quedaron rezagados en la huida. Estás en medio. Otra explosión sacudió el tanque. Aunque esta vez el golpe fue de costado, Marius giró la cabeza y vio a su nuevo enemigo. Un solo persecutor lo había elegido como blanco en su huida y avanzaba en su misma dirección. Las piernas se agitaban con una increíble velocidad mientras escapaba a toda marcha. No deberías estar aquí, pensó Marius con curiosidad. A esa altura, el persecutor ya debería haberse teletransportado para unirse a los demás robots. Quizás estaba dañado. Como fuese, Marius no iba a darle la oportunidad de mostrarle si eso era cierto o no. Se puso en acción. Siempre era así cuando conducía. Después de años y años de práctica, Marius y la máquina se habían convertido en una misma cosa. Como resultado, no había diferencia de tiempo entre el pensamiento y la acción. Giró el volante hacia la izquierda. El tanque respondió al instante. Marius derrapó violentamente y esperó a que el persecutor estuviese en su línea de visión para empujar con fuerza el pie derecho contra el pedal de estabilización opuesto. Se sintió un tremendo rugido y el tanque se estremeció, se enderezó y avanzó sin perder un instante. Siguió hacia adelante a una velocidad aterradora. Hay que mantener el momento. Resonó una voz en su mente. Si lo pierdes, será tu turno. Otra vez, Marius hizo un gesto de dolor y se oprimió la sien con los dedos. Ahora no, hermano, dijo suavemente. Estoy un poco ocupado. El persecutor había rotado el torso hacia adelante, probablemente para calcular el mejor ángulo de escape. Giró hacia atrás y se encontró con más de 60 toneladas de acero a toda marcha. Levantó su disruptor con rapidez y apenas logró disparar una sola vez, y sin puntería, antes de que Marius oprimiese el gatillo con sus cañones de 80 milímetros. Los disparos atravesaron lo que quedaba del escudo del robot y lo dejaron hecho pedazos un segundo antes de que el ataque del asedio lo aplastase. Marius sintió con satisfacción los crujidos del metal debajo de las orugas. Echó una rápida mirada a través del HUD trasero y vio los fragmentos destrozados del caminante volando en todas direcciones. Al menos estas cosas morían como era debido, no como los Zealots, que desaparecían en un espeluznante resplandor. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Marius. Eso siempre lo había aterrorizado. Muy lindo, sonó la voz de la teniente coronel a través del intercomunicador, con un dejo de sarcasmo. Muy bien. Ya te divertiste un rato, capitán. Vuelve ahora mismo. En sus últimas palabras se percibía una dura intensidad, y el motivo era lógico. Marius ya había vuelto a girar la trompa del tanque en dirección al coloso. Marius apretó el botón de su micrófono. Vuelvo en un minuto, dijo en un tono inocente. El tanque ya estaba alcanzando nuevamente su máxima velocidad. Se movía a través del paisaje rojizo, levantando polvo a su paso. Marius se permitió relajarse un momento, casi acunado por el rugido de los motores. Te ordeno que vuelvas de inmediato, continuó la teniente coronel. Sé lo que estás haciendo y no hay forma de que lo consigas. Además, agregó tras una breve pausa, los niveles de radiación siguen siendo inestables. Marius miró hacia la derecha. Una nube densa y oscura descansaba suspendida en el cielo rosado. Era todo lo que quedaba del último ataque táctico que les había dado la victoria. De alguna forma, un fantasma se había metido adentro. Quizás demasiado. A través de los intercomunicadores se corrían rumores de que el pobre infeliz probablemente había apostado todas sus fichas. Marius, honestamente, no entendía por qué.
El asentamiento kelmoriano que les habían asignado para defender era conocido oficialmente como Estación Minera Remota 4. Era solo otro agujero, como casi todo en ese planeta. Este estaba en el centro de un enorme océano de polvo, rodeado por un montón de nada. Por eso, hacía mucho tiempo que al 4 se la conocía como la abandonada. A diferencia de las demás colonias mineras, la estación abandonada estaba demasiado militarizada, casi en un grado inusual, como si ahí se protegiese algo muy importante, algo que los protos deseaban profundamente, a juzgar por la magnitud del ataque que habían realizado. En realidad, a Marius no le importaba nada de eso. Nada de eso era asunto suyo. Solo sabía que, desde el comienzo, había sido una batalla encarnizada. La embestida inicial de las fuerzas terrestres protos había estado respaldada por 3 inmensos colosos. Marius nunca antes había visto a un coloso, y no tardó mucho tiempo en quedar sorprendido por la magnitud de esas cosas. Esos gigantes se erguían sobre todo lo que había en el campo de batalla, y con los rayos superabrasadores de sus lanzas térmicas, pronto convirtieron la zona de combate en un mar de restos ardientes. Finalmente, 2 de las bestias habían caído. La hazaña requirió de todo un ala de vikingos y más pilotos muertos de los que Marius podía contar, además de un equipo entero de Goliaths que se sacrificó en la refriega. Esos soldados habían tenido una muerte horrenda. Marius aún podía oír sus gritos de agonía, mientras las máquinas se derretían alrededor de sus cuerpos. Y aún así, Marius no sentía nada. Era algo horrible, la peor atrocidad imaginable, pero Marius no lograba sentir nada. Estas personas no eran nada para él. Eran todos extraños, del primero al último. Se reían, jugaban, hacían bromas, y eran jóvenes, increíblemente jóvenes. Aunque no fuera cierto, andaban juntos como si fuesen amigos de toda la vida, y eso era lo que más irritaba a Marius. Pasaba lo mismo en cada lugar al que iba, en cualquier planeta, cercano o remoto. Todos lo evitaban. Con el tiempo, algunos directamente aprendían a temerle. Decían que corría demasiados riesgos y que no se preocupaba por su propia seguridad. En el campo de batalla era temerario, demasiado intrépido y peligroso. Uno de sus comandantes había llegado a afirmar que tenía sed de sangre. Marius estuvo peligrosamente cerca de noquear al tipo cuando oyó eso, pero cuanto más pensaba en el comentario, más reconocía lo cerca que estaba de ser real. Cada tanto, un grupito trataba de incluirlo en su camaradería. Se suponía que debía representar el papel del viejo y curtido veterano de guerra que impartiría sus conocimientos y su sabiduría paternal a sus hermanos de armas más jóvenes. Era un cliché enfermizo. Cada vez que empezaban con eso, los desilusionaba rápidamente. Al final siempre se encogían de hombros y seguían su camino. Desarrollaban afinidades, formaban lazos y se convertían en hermanos de combate, pero no eran sus amigos, no eran sus hermanos de armas. Y esto era así porque sus hermanos estaban muertos. Stolfus, Talman, Marciniak, Sione, todos. Al principio, Marius les había echado la culpa a la guerra. Los protos y sus armas mortíferas, el enjambre de ser que parecía no tener fin. El odio por sus enemigos había tomado el lugar de sus amigos en su corazón y llenaba el vacío que ellos habían dejado. Sin embargo, como generalmente les pasaba a los veteranos, Marius Blackwood terminó por comprender que el verdadero enemigo no era el que había enfrentado tantas veces en el campo de batalla durante todos esos años. El verdadero enemigo era el tiempo. El tiempo se había llevado a sus amigos, los había hecho desaparecer y los había eliminado de los corazones y el pensamiento de todos los que podían recordarlos. Marius era el último de los 5. ¿Qué sucedería cuando él también desapareciese? Sería como si nunca hubiesen existido. El destello de una alarma roja lo trajo de regreso al presente. Marius apretó otro botón para confirmar la señal, que indicaba que el motor de Arcicle se estaba acercando a la línea roja. A Marius eso no le preocupaba. Había conducido esa máquina en situaciones mucho más peligrosas, al borde de los límites críticos y a veces incluso más allá de esos límites.
Sabía lo que era capaz de hacer mucho mejor que los ingenieros que la habían diseñado y construido. Allí adelante, su objetivo estaba mucho más cerca. Marius podía ver la pierna rota con mucha claridad. Una nube de polvo se mantenía siempre a espaldas del gigante y señalaba los lugares por donde había arrastrado la pierna. En el entorno sin viento del planeta, era fácil ver el largo rastro que llevaba directamente hacia el gigante. Pero Marius no necesitaba un rastro, solo necesitaba un buen tiro. Capitán, Resonó la voz en el intercomunicador. lo diré por última vez. Vuelve aquí. La señal del intercomunicador comenzaba a perderse. Marius recordó de pronto que había consumido casi toda la totalidad de la energía en las primeras etapas del tanque. Un par de kilómetros más y quedaría por completo fuera del alcance de la base. Pero eso era solo otro problema molesto. Blackwood. Bruscamente, Marius decidió cambiar de enfoque. ¿Ya viste lo que sucedió?, la interrumpió a los gritos, tratando de sonar furioso. ¿Cuántos de nuestros hombres cayeron convertidos en cenizas por culpa de esa bestia? ¿Y esperas que la deje escapar? Fue una gran actuación. Casi se sintió orgulloso de sí mismo. Hubo una larga pausa, y luego sobrevino el ruido ensordecedor de la estática. La voz que Marius oyó a continuación sonaba calma e inexpresiva. Muy bien. Dijo la teniente coronel con resignación. Será tu corte marcial, después de todo. Exacto. Una luz en la pantalla le indicó a Marius que el objetivo había cambiado de dirección. Por algún motivo, el coloso ahora avanzaba en diagonal. Cuando Marius giró el tanque para interceptarlo, miró a través de la ventanilla y descubrió el motivo. Hacia el este, un montón de peñascos cortaba la inmaculada superficie del duro suelo de arcilla. Eran bastante bajos para que el coloso pudiera pasar, pero suficientemente escarpados para detener el tanque de asedio. Marius lanzó un insulto y comenzó a oprimir una serie de botones en la consola delantera. Una imagen holográfica con una representación tridimensional de la topografía del lugar apareció en el HUD. Acercó la imagen de los peñascos y la hizo girar en todos los ángulos mientras intentaba encontrar una salida. La encontró muy rápido. Al sur, no muy lejos del posible punto de entrada del coloso, una inclinación le daba acceso a la cima. Era empinada, de hecho peligrosamente empinada, pero estaba casi seguro de que podrías lograrlo. Después de fijar el rumbo hacia la base de la rampa, Marius se limpió con el brazo el sudor que le caía sobre los ojos. El interior del tanque era una caldera. Tiempo atrás, Marius había hecho retirar por completo el sistema de refrigeración interna del Arklite. El aire acondicionado recargaba el motor y los enormes compresores no eran más que peso muerto al conducir. Prefería soportar el calor. De una manera retorcida, incluso había aprendido a disfrutarlo. Cada gota de sudor significaba más velocidad. El intercambio de comodidad por rendimiento era solo uno de los tantos ajustes que Marius le había hecho a su viejo Arklite. Recordó divertido aquel día en que usó una de las antorchas de plasma de aquellos lelos del taller para agrandar la ventanilla delantera. Cuando sus superiores vieron el agujero de 15 centímetros que Marius había hecho en el blindaje de neoacero, casi vomitan. Pero a pesar de la terrible discusión, Marius también se había salido con la suya en la ocasión. Ahora Marius contemplaba el exterior por esa ventanilla, a través del denso acero plástico que había colocado tantos años atrás. El coloso se acercó al peñasco. A pesar de estar dañado, mantenía una rara belleza. El cuerpo, delgado y angular, estaba recortado en un diseño intrincado, por lo que parecía más una obra de arte que la devastadora máquina de guerra que era realmente. Desde el interior, irradiaba una luminiscencia fantasmal del color azul. ¿Lo vas a seguir mirando embobado o lo vas a hacer pedazos? Marius bajó la cabeza y miró sus botas, manchadas de mugre. Recordaba la época en que días tras día lustraba tanto esas botas que parecían un espejo. Apenas eran todos tan increíblemente jóvenes y frescos, recién salidos de la academia. Eran crédulos, inocentes, optimistas, y estaban tan decididos a marchar a la guerra. En aquellos días, nada estaba fuera de su alcance. Todo parecía posible. Los 5 se habían mantenido unidos en las malas y en las malas. En esos tiempos no había lugar para nada bueno,
y ellos lo aceptaban. Eran verdaderos hermanos, siempre se cuidaban entre sí y se ayudaban a sobrevivir cada prueba de fuego. Incluso después de que se dividiera su pelotón, habían logrado mantenerse en contacto y habían jurado solemnemente encontrarse cada vez que pudiesen, una vez por año, en el cobertizo. El cobertizo era un lugar horrible, el más destartalado de todos los bares, casi escondido en los confines de alguna subestación olvidada cerca de Silo, pero había sido el primer lugar al que los habían asignado juntos y eso los convertía en algo especial. Con el tiempo, habían llegado a quererlo. Con los años, lo transformaron en un lugar propio. El cobertizo era lo único bueno que había en la vida de Marius. A través de todos esos años de fuego e infierno, era lo único que le daba esperanzas, la única constante en su vida de soldado sin rumbo. Pero al final, incluso eso había cambiado. Uno a uno, cada vez eran menos los que aparecían. El primero en faltar a la cita fue Stulfus, que, según se comentaba, se había encontrado con una bala justo antes de cumplir 30 años. Aparentemente quedó del lado equivocado en una estúpida revuelta. Era bastante lógico. El muchacho tenía un gran corazón y era digno de confianza, pero no era demasiado inteligente para decirlo con suavidad. Marciniak desapareció unos años después, en algún lugar cerca de Carbonis. Pasaron un par de años buenos y luego fue el turno de Talman. Le tocó apenas un mes después de unirse al grupo de mercenarios medio locos. Nunca supieron todos los detalles. Era algo relacionado con algún acuerdo oscuro que no se había cumplido, pero esta vez el golpe fue mucho más duro. Billy Talman siempre había sido un tipo fuera de lo común. Era el que más bebía, el que ganaba más peleas, el que se acostaba con las mujeres más hermosas. Era el líder táctico del grupo. Si alguno de ellos podía ser invencible, ese era Talman. Al final, solo quedaban Marius y Sione. Durante mucho tiempo mantuvieron la tradición. Se encontraban, recordaban e incluso brindaban por sus camaradas caídos. Nunca importaba dónde estaba o qué asunto tenía entre manos. Cuando se trataba del cobertizo, no había nada más importante para Marius. Y un año, Sione tampoco acudió a la cita. A Marius le llevó un tiempo averiguar qué había pasado. Aparentemente, Sione había caído bajo juego amigo. El operador de un crucero se descuidó y la mayor parte de la unidad de Sione había recibido la lluvia inesperada de Tubseno caliente. Ni siquiera habían encontrado el cuerpo. Marius entrecerró los ojos al recordar. Sus oficiales de comando jamás pudieron comprender por qué uno de los mejores conductores se negaba una y otra vez a dejar de usar su Arclite. Bloodwood incluso se había negado cuando era obligatorio, lo que lo había convertido en el blanco de las bromas de la división. Con el paso del tiempo, los reclutas jóvenes comenzaron a verlo como un misterio. Pensaban que era un viejo testarudo y nostálgico, un fósil que se negaba a cambiar con los tiempos. Pero Marius sabía la verdad. Cada vez que pensaba en Sione, recordaba exactamente por qué jamás se sentiría al mando de un crucio. Esa visita al cobertizo, de la que se cumplían 5 años este mes, había sido la última. Marius había pedido una última cerveza para su amigo y la había colocado en la barra, frente al asiento vacío de Sione, mientras terminaba la suya. Luego salió, así de simple, así de definitivo. Volvió la cabeza una vez más al pasar por la puerta y contempló los 5 asientos desgastados. Los 5 asientos que alguna vez se habían llenado de calidez, risas y vida, y que ahora permanecían vacíos y fríos. Llegó a ver al barman que vaciaba el vaso de cerveza de Sione en el frío desagüe. La última cerveza que su amigo jamás bebería. Se había ido para siempre como él, como todos ellos.